toque de queda, viendo la tele con María Cela. Toda la noche toque de queda, viendo la tele con María Cela. Varias tragedias en viajes ilegales han enlutado a las familias dominicanas en las últimas semanas, con la particularidad de que ya no son los viajes en Yola a Puerto Rico la vía más recurrida para entrar a territorio norteamericano. El reciente accidente en Chiapas, donde un camión cargado de inmigrantes ilegales se volcó, dejando 12 dominicanos muertos, así como el naufragio de la embarcación que iba de las Bahamas a la Florida, también con un grupo de dominicanos a bordo, dan cuenta de cómo las redes de tráfico internacional de personas de otras rutas se han dedicado a captar viajeros en República Dominicana. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, solo durante un año, 742 dominicanos fueron detenidos en la ruta marítima Bahamas-Florida. La ruta por Centroamérica es más larga. Antes entraban por Panamá para hacer por tierra el recorrido hacia la frontera México-americana. Pero por las restricciones en los visados hacia ese país, ahora el trayecto inicia desde Guatemala. Viajes por los cuales los dominicanos llegan a pagar miles de dólares sin ninguna garantía de sus vidas. Hoy en La Mesa abordamos las rutas ilegales para buscar el sueño americano que han llevado a tantos dominicanos a la muerte. Hashtag para esta mesa, viajes ilegales ENM, para sus comentarios. Y nuestros invitados, Yatzel Román, viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, abogado y experto en relaciones internacionales. José Dicen, periodista y profesor banilejo, ha ejercido el periodismo radial, televisivo y prensa escrita desde finales de los años 80. Es corresponsal del Listín Diario en Baní, la región sur, desde 2001. Y nuestro sociólogo de cabecera, Cándido Mercedes, tiene especialidad en recursos humanos, en sociología organizacional y en desarrollo. Y ya está en nómina de esta noche, María Está en Cela. nómina, sobre todo como productor. Nos gustaría, ya ustedes vieron el resumen en este informe, pero hemos visto tantas nuevas modalidades que la verdad es que sorprenden. Ahora guaguas o buses donde meten las yolas y las disfrazan de ser buses, así decía la Armada Escolares. recientemente, de ser buses escolares o de empresas de zona franca, viajes a través de Guatemala hasta México, extranjeros en el grupo de los que emigran, extranjeros que participan, líneas aéreas privadas. Esto se ha vuelto una industria. No es como en los años 80 que recordamos estos viajecitos en Yola que hicieron rico algún que otro político, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto se ha convertido en una industria sin control o qué? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que agradecemos bastante este espacio que nos ha brindado esta noche María Cela para ponerle nombre a las cosas. Estamos hablando de tráfico ilícito de migrantes. Esto no es otra cosa que no sea crimen organizado. No se trata de personas que quieren ayudar a comunitarios que buscan progresar. Se trata de redes de crimen organizado que, como bien introdujo el video, ponen en peligro las vidas de las personas, más allá de la República Dominicana, porque estamos viendo una situación crítica que afecta a varios países. Y si bien República Dominicana es una media isla, estamos plenamente convencidos que no podemos abordarlo de manera aislada. Y es por eso que hemos establecido grupos de trabajo junto a las autoridades mexicanas, guatemaltecas, ecuatorianas, colombianas y desde luego Estados Unidos para combatir al mismo tiempo el crimen organizado, pero también las causas que permiten lo que es el aprovechamiento de esta desesperación. Ahora bien, como mencionaban, efectivamente esto resulta bastante lucrativo para estas personas inescrupulosas que forman parte de las redes. Fueron las autoridades mexicanas que cuantificaron este negocio a través de su territorio en 14,000 millones de dólares. Estamos hablando de una situación bastante crítica. Durante lo que ha sido el año 2021, vimos, por ejemplo, algunas políticas que se aplicaron tanto en México como en Guatemala para intentar mitigar lo que son estos flujos. Y República Dominicana también, desde luego, ha aplicado varias medidas, como por ejemplo han sido reformas en torno a lo que es la política de combate a la trata y tráfico. Fue precisamente por ello que el año pasado nuestro gobierno fue uno de 14 países en todo el mundo que mejoró su categoría dentro de lo que es el reporte de trata de personas que emite el Departamento de Estado. ¿Quiere decir eso que hemos llegado al final feliz? De ninguna manera, y por eso estamos viendo tantos golpes, pero lo cierto es
que este gobierno, a través de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, estableció como pilar de política exterior la protección a los dominicanos que se encuentran fuera del territorio, pero también la promoción y defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Porque esos viajes que van a hablar del de Baní, se llaman migraciones irregulares e ilegales, pero la que él habla de trata de personas es migraciones forzosas, que es la más peligrosa, Claro. porque son obligadas. Ahora bien, desde el año 1989 nosotros estamos en lo que se llama la era de la migración. Sí. En Europa, del 1989 al 94, las migraciones fueron más de 10 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dirás, ¿por qué ahora no es por Panamá, sí por Guatemala? Porque el crimen organizado tiene gente inteligente y construye lo que se llama nichos. ¿Cómo podemos llegar y cumplir con nuestro objetivo dentro de la industria ilícita? Y por eso tú ves que cambian mayormente. ¿Por qué Baní ahora con mayor frecuencia? Fíjense, Baní no está entre las provincias más pobres. No, De las 32 provincias. productiva. Exacto. Pero siempre ha estado entre los de mayor migración, ¿Por entre los qué? mayores migrantes. Por el efecto de, en los patrones de migración hay dos elementos fundamentales, que son atracción y expulsión. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho banilejo en el exterior. Sí. Y eso tiene un efecto de Llamada. atracción. Mira, se está Y ganando exacto. en dólares. Déjame porque Por ve ejemplo, la allá así. hubo un periódico local en los años 80, por ejemplo, que se dedicó su director a ir a los Estados Unidos y traer de allá un álbum de fotografías con todos los vanilejos que estaban allá y la bonanza que estaban exhibiendo. Y esto se convirtió en un detonante Un efecto llamada. tan alto que a partir de ese momento Baní se ha convertido en uno de los pueblos que más migra en este país. Y no importa el riesgo, no importa lo que tengan que El perfil de las buscar. personas, José, uno ve que estas personas pagan $20,000, 300 y pico de mil pesos, y uno dice, bueno, evidentemente si pudieron conseguir esa cantidad de dinero, lo pudieron haber hecho para hacer un negocio en su tierra. No es un asunto económico, pero son también personas muy porque jóvenes. empeñan hasta la vida. No, todo. porque hay dos efectos de la persona que son emprendedores. El que tú estás diciendo es en términos empresarial, legal. Pero hay seres humanos desde el punto de vista psicosocial que son emprendedores en el riesgo de su vida, en el sentido de la aventura, desde el punto de vista Van y psicosocial. vuelven, los deportan y Ahora, vuelven y lo hacen. para que esto funcione, y ahí me gustaría que José Dicen nos contara un poco qué es lo que ha pasado en los últimos años en Baní. Evidentemente, un grupo de personas importantes tiene que conseguirlo para que los otros se animen a hacerlo también. Se ha vuelto popular en Baní irse por Centroamérica, porque aquí estábamos acostumbrados a los viajes a Puerto Rico, pero lo que hemos estado viendo en estos últimos meses, sobre todo, es un auge en esa modalidad de la ruta por Centroamérica y la ruta por las Bahamas. Estas rutas se solían utilizar desde hace mucho tiempo y se conocen historias de dominicanos que hayan logrado traspasar de esa manera para que los otros decidieran arriesgarse a hacer lo mismo. Las rutas que se manejan en Baní, por ejemplo, la ruta Panamá, Guatemala, Nicaragua, Guatemala, fueron las primeras rutas que se empezaron a explotar allá en los que hacían estos viajes ilegales. Incluso allá había personas que con nombre y apellido se les conocía en toda la ciudad, en todo el pueblo. Y se sabe el quiénes cónsul son. fulano de tal, armando viajes ilegales. Entonces habían dos rutas en aquel tiempo, Y no nada los más. detienen. Todo el mundo lo sabe, pero no caen presos. Todo el mundo lo sabe, no caen Pero- presos. Hubo detenciones recientemente, lo cual fue reconocido precisamente por este grupo de trabajo junto a México, Ecuador, Colombia y Guatemala, pero lo cierto, como bien menciona... Pero se el tiene que meter, exacto, otros países. No, actuó República Dominicana. De hecho, fuimos el único país dentro de lo que han sido esta tragedia de Chiapas que logró apresar a personas involucradas con esta tragedia específica. Pero, como bien menciona el periodista de SAN, estamos hablando de algo que no es nuevo, sino que ha aumentado recientemente Sí, por sí, distintas pero, razones. José, continúa. La ruta bueno. Bahamas, por ejemplo, Bahamas, Florida, Miami, esa se está explotando más recientemente. Pero, como les digo, la México, Guatemala, O sea, México... Guatemala, México a pie, atravesar sí, la frontera. cruzan montes y hay narraciones de personas, por ejemplo, yo conocí Los una coyotes. señora que me narró
un viaje que hizo en el 2006 y me cuenta que en la ruta de Guatemala hacia México, por los montes, por los bosques, por la selva, Sí. Los cadáveres Ay, de las Dios. personas que habían fallecido en esos viajes ilegales estaban las osamentas todavía diseminadas por el camino, por la ruta. Ay, Dios y que mío. los coyotes les decían, muevan el paso porque el que se queda atrás lo que le toca es esto. Entonces, ¿qué me contaba ella? O te matan personas que te atracan en el camino, Oh, o exacto. te matan animales. Dice ella que hay unos jabalíes en esa ruta que Salvaje. que los Les pasa colmillos son de todo, este las largo, o sea, violan cuando son de mujeres, todo. las secuestran. Ella dice que ella llegó con harapos encima. Oh, Dios. Harapos Hay una encima cosa- de esa travesía tan difícil, tan incómoda. que Eso no tiene se que hacer. entiende. Es Hay importante una- que el pueblo escuche esto porque Esto no se entiende, no vuelvo y se repito, entiende. estamos hablando Claro. de miles de dólares para poner su vida en riesgo ante criminales. Por eso yo sí quería aprovechar ahora mismo a través de este programa para saludar la labor que están haciendo no solamente el señor Dicen, sino varios otros periodistas que se han encargado de ponerle cara e historia a esto que estamos hablando. Porque uno escucha a veces 12 dominicanos fallecidos, 4 desaparecidos, y no sabe que son familias, que son personas que perdieron la vida, fueron víctimas Que tienen de todo hijos, tipo de hermanos, explotación. madres. Bueno, Yo sí invito a leer Bueno, lo que han el sido caso de- estas Ahora, el, coberturas el para peor conocer drama esto. de todos ahora es en Baní, esas familias que no saben si su familiar se ahogó o no en el naufragio de las Bahamas y que probablemente no lleguen a saberlo con certeza nunca. Y señores, eso no se supera, esa incertidumbre. Hay Pero una yo cosa les que cuento, sí- Camila. les cuento que en Baní la cantidad de muertos y desaparecidos que hay solamente en la ruta Puerto Rico, de República Dominicana a Puerto Rico, eso es indecible. Eso es indecible. O sea, estamos diciendo que hay gente muriendo desde mediados de los años 80 hasta el día de hoy. Hace apenas semanas atrás que ha habido naufragios de gente desaparecida que no se sabe dónde están. Yo conozco el caso, por ejemplo, de un padre que su hijo hace 3 meses que salió por Miches en un viaje ilegal de esto y él no ha sabido más nunca de su hijo. Hay una pregunta que voy a dejar para cuando volvamos de la pausa, porque ya se acaba el tiempo. El que sigue la labor de la Armada y la Guardia Costera de aquí y de Puerto Rico, que interceptan viajes ilegales en alta mar, que interceptan personas que llegan allá y las deportan para acá. Hay muchos casos en el que estos capitanes de Yola, que todo el mundo los conoce, son apresados en Puerto Rico, en el caso de las Yolas, y los devuelven para acá. ¿Qué pasa? Le cantan sus meses de medida de coerción, prisión por 3 meses, por ejemplo, y de repente tú ves en el periódico que el mismo tipo, el capitán de la Yola que habían cogido y apresado aquí, aparece allá otra vez en Puerto Rico haciendo el mismo delito. Así mismo es. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Tienen algún amarre con los fiscales, algún amarre con las autoridades? Porque para que esto ¿Qué es suceda, lo que pasa para tienen que que eso estar conectados. ocurra? Hay gente que, como nos decían en la pausa ustedes, que están ilegales en los Estados Unidos, pero vienen a República Sí, Dominicana a hacen su visitar vida a su normal. familia y vuelven y se van como si fuera una ruta comercial y es una ruta haciendo viajes Ilegal. ilegales con frecuencia todos los años. Y también que alguien nos explique, si no es económico, ¿qué es? O sea, para arriesgarse de esa manera, conociendo todas las historias, uno no entiende, no se lo explica. Cuando regresemos después de la pausa. Toda la noche toque